Están todos? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de lo que es el Parkinson y también sus diferencias entre lo que es la demencia y un poquito con el Alzheimer para que tengamos más claros los síntomas. Hay que recordar que la demencia, lo habíamos comentado en alguno de los videos que hemos dado, es un conjunto de síntomas que van a aparecer a raíz de un daño o de alguna enfermedad neurológica. Es decir, a consecuencia de esto vienen varios síntomas que se denominan como demencia. Entonces, el Parkinson y el Alzheimer son dos enfermedades neurológicas muy importantes que son casos que mucha gente tiene, vamos, de los más importantes en cuanto a porcentajes que se presentan en la población, y ellas van a dar como consecuencia la demencia, es decir, este conjunto de síntomas. Entonces, aquí hay que platicar un poquito que el Parkinson y el Alzheimer son diferentes, aunque tienen muchas similitudes. ¿Por qué platicamos de este tipo de cosas? Porque recuerden que es bien importante que se dé un buen diagnóstico acerca de qué tipo de enfermedad estás padeciendo para saber qué tratamiento es el que vas a obtener, ¿no? Que es el mejor, obviamente, y qué tipo de síntomas puedes tener, te van a ayudar a reconocerlos, a saber por dónde vas y obviamente tengas un buen diagnóstico. Siempre recordamos, hay que ir con un profesional, obviamente, a que diagnostique y además medique, porque cualquiera de las dos enfermedades, lo que es Parkinson o Alzheimer, hay algunos fármacos que te pueden ayudar. Ninguna de las dos se puede curar, pero sí se pueden ayudar a mejorar lo que es la calidad de vida de la persona. Y también recuerda, hay herramientas no farmacológicas en ambos casos, como los ejercicios mentales, obviamente en el Alzheimer enfocados a lo que es la memoria, la atención. En el Parkinson también puedes hacer ese tipo de ejercicios y además otros para lo que es la coordinación del cuerpo, porque ahorita vamos a ver un poquito estos dos síntomas, ¿no? El Parkinson se da, es una enfermedad que es neurodegenerativa también. Ella está haciendo que las neuronas que tienen, que son las dopaminérgicas, ellas se van a destruir. Y entonces dejas de producir dopamina. Por eso los síntomas son diferentes a los del Alzheimer, en el que se está haciendo una acumulación de proteína y la comunicación entre las células ya no es buena, el cerebro empieza a reducir y obviamente puede llegar hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos zonas del cerebro diferentes. La del Parkinson es más externa, ahí es en la parte cortical, en la parte de la coordinación, en la parte motora, recuerda, y el Alzheimer es más interna, el Alzheimer es en la parte cortical, en la parte más externa, que es la de la memoria remota, etcétera. Y el Parkinson es en la parte más interna, que es la parte de la sustancia negra, que esa es la que hace que dejes de producir dopamina. Estamos hablando ya de la parte del hipotálamo y recuerda que la dopamina tiene mucho que ver con tu felicidad, con tu estado de ánimo. Entonces, cuando el Parkinson está dando problemas de memoria primero temprana y luego remota, se te puede olvidar hasta cómo abrocharte los zapatos, el Parkinson es una enfermedad que está atacando más los movimientos motores, es decir, puedes comenzar a tener temblores, puedes comenzar a presentar rigidez, por ejemplo, en el cuerpo, algo que se llama anemia, que te quedas sin expresión, es decir, los músculos ya no se mueven mucho, problemas al caminar, puedes caminar encorvado o paso muy lento, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas se va a dar en el Parkinson. El Alzheimer, como recuerdan, es más la parte de la memoria, el razonamiento, los procesos mentales. Sí puede haber un daño, obviamente, en el Parkinson, en estos procesos mentales, pero estos aparecen a los 5 años después de que comenzaste con la enfermedad. Una y otra son diferentes los síntomas. Y no en todos los casos de Parkinson se da la demencia. En el 65% de estos casos de Parkinson se puede dar la demencia o no. Ya depende de cada persona. Estos 5 años que te decía, puede ser antes, ya depende de cada caso. En el caso del Alzheimer, siempre va a tener como consecuencia una demencia. Entonces, en estos son diferentes estas dos enfermedades. El Parkinson puede aparecer a edades más tempranas, es decir, puede aparecer desde los 50 años hasta los 65 años. Recuerda que el Alzheimer ya lo tenías anteriormente, pero sus síntomas comienzan a aparecer como a los 65 años. En el caso del Parkinson,
y en muy pocos casos se puede dar incluso a los 40 años o desde los 40 años. Son muy, muy pocos los casos, pero podría pasar. Es decir, es una enfermedad más precoz. ¿Qué quiere decir? Que si estás o va a estar el paciente dentro de ese 75% que va a presentar demencia, acuérdate que en 5 años esta va a aparecer. Entonces, de verdad que hay que diagnosticar esta enfermedad para que se pueda tener una calidad de vida, para que la persona pueda mantener su autonomía con más tiempo. ¿Qué sucede con el Parkinson? Bueno, cuando el Parkinson llega a la vida de la persona, como te decía, está el problema en la parte motora, en este tipo de cosas. Cuando te llega la demencia, o es decir, si presentas demencia en el Parkinson, entonces vas a tener más problemas en el sentido neuropsiquiátrico, es decir, vas a presentar depresión, por ejemplo, la parte de falta de sueño, alucinaciones, va a ser unos síntomas diferentes a los del Alzheimer que tienen más que ver con la parte de la memoria, ¿no? Alucinaciones visuales, auditivas, este tipo de cosas te pueden pasar con el Parkinson en caso de que estés presentando demencia. Recuerda que no todos los casos de Parkinson te llevan a ella, pero sí el 65%, que es un porcentaje bastante importante. ¿Qué tipo de síntomas entonces puede tener el Parkinson? Bueno, o sea, las alucinaciones visuales, como te comentaba, trastornos del sueño también, que también nos puede presentar el Alzheimer, ideas de persecución, ahí vas a tener delirios de persecución, sientes que viene alguien tras de ti, depresión, tiene mucho que ver, ¿te acuerdas? Con la que es la dopamina y la estás dejando de producir. Entonces vas a tender a estar deprimido. Sí puede tener algunos efectos sobre la memoria, por supuesto, en la parte del habla, del razonamiento. La diferencia entre un Parkinson que no está presentando la demencia y que tiene algunos problemas de memoria, por ejemplo, o de razonamiento, es que con ciertas ayudas externas tú puedes mantener una vida más, una calidad de vida mejor. En el caso del Alzheimer, inminentemente vas a ir perdiendo esto y aunque tengas ayuda externa, ya no vas a poder recordar. Inclusive, como te decía, las tareas de amarrarte los zapatos o de cómo comer, ¿no? Cosas que son cotidianas. En el caso del Parkinson, con ayudas externas, puede ser más funcional. Aún así, con todo, ambos casos van a llegar al momento de que no van a ser independientes, es decir, van a necesitar inminentemente de una persona o algunas personas que los ayuden, que los apoyen. Va a llegar a este momento en el que su autonomía se va a perder. Y recuerda que habíamos dicho que la demencia son un conjunto de síntomas que se presentan y a la larga estos síntomas hacen que la persona pierda su autonomía. Por eso es que estamos hablando de demencia, de Alzheimer y de Parkinson. Es decir, la demencia es una consecuencia de estas dos enfermedades. Algunos de los factores de riesgo que tiene el Parkinson, pues podríamos decir que es la edad, obviamente, como habíamos comentado, el género. En el caso del Parkinson, a diferencia del Alzheimer, curiosamente, el porcentaje mayor está en lo que son los hombres, vamos. En el Alzheimer, recuerda que la mayoría de los casos son mujeres, acá es en los hombres. El tabaquismo, por ejemplo, te puede llevar al Parkinson. El exceso de alcohol también te puede llevar a lo que es el Parkinson. Entonces, hay que tomar en cuenta estos factores de riesgo. Hay que tratar de vivir más sanos, vamos cada día, para evitar caer en estas enfermedades y, obviamente, ya teniéndolas, un buen diagnóstico para que se nos den los fármacos adecuados para cada una, que recuerda, no lo van a curar, pero sí nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, y los ejercicios mentales que podemos hacer también para trabajar con esto. Y ya para cerrar, quiero que recuerdes que ambas enfermedades, al final del día, lo comenté hace unos minutos, te lo recuerdo, van a necesitar ayuda. Es decir, en ambos casos el papel del cuidador va a ser muy importante y en ambos casos se puede presentar ese estrés del cuidador del que hemos hablado tanto. Entonces, no importa si es Alzheimer o Parkinson, tú como cuidador, cuídate, recuerda, trata de mejorar tu calidad de vida para que puedas ayudar a tu enfermo de una mejor manera. Y bueno, esto es todo con este tema. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido los datos. Fueron poquitos, pero fueron un poquito claros para que entendamos estas diferencias. Aquí los esperamos la semana que entra en Lambda. Ya saben, acérquense. Siempre tienen una ayuda para ustedes. Siempre van a estar para apoyarlos. Muchísimas gracias a todos y bonita semana.